sea este valor, mayor será la duración de la batería. Entonces, si mayor es esta capacidad de descarga, mayor va a ser nuestra duración de nuestra batería. Profundidad de descarga, cuando mayor sea, mayor será la autonomía de la batería. Si se excede de su valor, se reduce la vida útil de la batería. Temperatura de operación y corrección de la capacidad es de 30 centígrados. Los umbrales de alto y bajo voltaje. Entonces estas son las características que debemos de tomar en cuenta en el momento de adquirir una batería. El siguiente serían nuestros controladores de corriente. Nos indica que los controladores de corriente son dispositivos que se instalan entre los paneles de la batería y cargan y cumplen dos funciones exactamente: el de controlar las cargas de la batería de una manera adecuada y decorosa, y proteger esta carga de sobrecorrientes o sobrevoltajes. Entonces el controlador de corriente cumple estas dos funciones, la cual es de controlar y de proteger nuestras cargas. También lo que se quiere es un voltaje nominal de 12 voltios, una corriente soportada hasta 20 amperios mínimo. Los inversores, más anterior estábamos hablando que son los inversores. Los inversores nos indican son dispositivos que transforman la energía eléctrica continua en alterna. Estos son útiles para los equipos que solo pueden alimentarse con esta última. Para estos casos debe de cumplir las siguientes características. ¿Cuáles son estos dispositivos que deben de ocupar el inversor? Un inversor de 150 voltios es suficiente para alimentar una impresora o un monitor. El voltaje nominal de entrada es de 12 voltios. El voltaje nominal de salida es de 110 o 220 voltios. El voltaje de corriente puede ser alto o bajo. Forma de la onda del voltaje de salida: sinuosa o sinusio modificada. Esas son las características que debe tener nuestro inversor. Ahora, las luminarias. ¿Qué son las luminarias? Existen dentro del mercado luminarias que funcionan con corriente continua. Se sugiere adquirir aquellas que cumplen las siguientes características: un voltaje nominal de 12 voltios, potencia de consumo 15 watts máximo, un modelo apropiado en seco. En este panel vamos a poder observar donde la parte nos dice energía para abajo, nos muestra los requerimientos, y en la parte de energía para la derecha nos muestra los modelos. Un modelo fotovoltaico de 75 voltios nos dice que se quiere dentro de un repetidor de datos VHF de 2 repetidores, 3 clientes, 6 repetidores de voz, 2 paracelas y 2 WRAP. Un soporte de módulo fotovoltaico nos requiere de un repetidor, de un cliente, un repetidor de voz VHF, una pasarela y un WRAP. Como pueden observar, estos modelos están requiriendo las exigencias que requieren. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, vamos a tener leer un diseño de su sistema de protección eléctrica. Bueno, en las zonas rurales hay una gran diversidad de fenómenos electrónicos de origen atmosférico que pueden afectar a la salud de las personas y al buen funcionamiento de los equipos electrónicos. Y quiero decir que por ello es necesaria la implementación de un sistema de protección eléctrica para que garantice la seguridad de los ciudadanos y de las personas, en otras palabras, y la funcionalidad de los equipos a realizarse. El sistema de protección eléctrica debe cumplir los siguientes objetivos: protección y seguridad para la vida humana, protección y seguridad en la operación eléctrica. El sistema integral de protección eléctrica nos quiere decir que no hay ninguna tecnología que por sí sola pueda eliminar el riesgo de los rayos y sus transitorios, que nos quiere decir que es necesario la implementación de un sistema integral que se encargue de capturar la descarga atmosférica, derivar el rayo hacia tierra en forma segura y disipar la energía tierra.
proteger los equipos contra los efectos transitorios, sobre voltaje y sobre corrientes. Capturar la descarga atmosférica. Tienes unos puntos que lo voy a leer. Dice: pararrayos ionizantes pasivos, ejemplo, punta simple, pararrayos ionizantes semiactivos, los pararrayos desionizantes pasivos y los pararrayos desionizantes activos. ¿Cómo derivar el rayo hacia tierra en forma segura? Una vez que el rayo es capturado, es necesario trasladar la corriente de descarga sin peligro hacia tierra. La posible solución es emplear cables de cobre desnudos de 50 milímetros que bajen aislados de la estructura de la torre mediante separadores laterales. Disipar la energía a tierra. Dice que cuando la carga del rayo se transfiera repentinamente a tierra o a una estructura puesta a tierra, se neutraliza la tierra. Es así el medio que disipa la energía eléctrica sin cambiar su potencial. La capacidad de disparar la energía eléctrica a tierra depende de la resistencia del suelo en la localización, particularmente donde la descarga del relámpago entra en la misma. Proteger los equipos contra los transitorios de las líneas de comunicación. Cuando se produce una descarga eléctrica ocasionada por un rayo, se crean campos electrónicos que inducen corrientes en las superficies conductoras próximas. Aquí vamos a tener algunas recomendaciones para el sistema integral de protección. Como número punto 1 tenemos sistemas de prevención de descarga atmosférica por medio de pararrayos tetrapuntal tipo Franklin. 2 sistemas de puesta a tierra PAT, sistema PAT de pararrayo y sistema PAT de comunicación. Protector de línea ubicado en el cable coaxial de la antena para proteger los equipos de comunicación. Consideraciones para la instalación. Otra consideración a tener en cuenta a la hora de realizar la instalación tenemos unos puntos muy importantes en las consideraciones para la instalación. Un punto tenemos aislar la punta del pararrayo Franklin de la estructura mediante una base aislante entre las estructuradas, la torre y el pararrayo. Aislar el cable de bajada de pararrayos de la estructura de la torre mediante separadores laterales y aisladores de carete, como se muestra en la imagen, ¿no? Bueno, el sistema de puesta a tierra. El procedimiento de diseño de un pozo horizontal consiste en decidir la resistencia deseada del pozo. Por lo general, para sistemas de comunicación se recomienda resistencia de puesta a tierra por debajo de 10. Medir la resistencia del terreno mediante el uso de un telurómetro y la forma de Wenner. Determinar las dimensiones requeridas del pozo en base a la forma de CL Hanman. A continuación se explica un detalle de cada uno de estos pasos. Bueno, aquí tenemos unos materiales y cantidades a emplear. Tenemos, como ven, materiales para rayos, base aislada para rayos, separadores laterales, aislados de corriente, cable de cobre desnudo, cables de cobre aislado 8AWG, bentonita, eje de cobre 0,8 milímetros por 7 centímetros, saco de sal de 50 kilogramos, soldadura exotérmica de 65, molde para soldadura exotérmica, masilla para soldadura exotérmica, barra máster de 25 por 5 por 300 mililitros y cable GTP de 12 jaguar verde. Bueno, esos son unos materiales y cantidades a emplear, bueno, en lo que es, bueno, a continuación voy a dejar
Bueno, continuando con la disertación, tocaremos el tema ahora de lo que es el diseño del subsistema de infraestructura, donde hablaremos sobre las características de los componentes que tienen las torres de telecomunicaciones y sus componentes. Como primer punto vamos a tener el tema de especificaciones del montaje. Como uno de los puntos, vamos a ver acerca de los tramos que tienen las torres de telecomunicaciones, donde cada tramo de la torre se va a fijar con pernos de entre 6 y 9 pernos por tramo, y siempre se debe respetar la elección, o sea, los colores blanco y rojo, que van a ser entre dos tramos sucesivamente. Otro de los puntos a tratar es que los vientos se fijan y se tensan cada dos tramos. Los vientos son los alambres de sujeción de las torres, que van a permitir que esta esté tensada y fijada para que no tenga mucha libertad de movimiento. Para las torres menores de 45 metros, los vientos se fijan cada dos tramos, y mayores a 45 metros o iguales a 45 metros se fijan a cada 3 tramos sucesivamente. La fijación de los vientos en el extremo superior se realizan con grilletes de 1,5. Estos grilletes son los que van a permitir sujetar los vientos o tensarlos en sí para que tengamos mayor agarre. La fijación de los vientos en el extremo inferior se realiza con grilletes de 3 octavos. Se introducen en los agujeros de la base de templadores y se unen al grillete con el templador, al cual en el extremo, digamos, se introduce al guardacabo. Bueno, en el tensado de los vientos es mínimo, como dijimos, para que la torre no tenga demasiado movimiento. Y dice que se debe tener bastante cuidado respecto a la verticalidad de la torre, porque las desviaciones respecto a la forma vertical no deben ser mayores a la siguiente tabla. Esto nos dice que las torres entre 18, 30 y 45 metros van a tener una desviación máxima respecto a la vertical en la cima de entre 2 centímetros. De 54, 60 y 66 metros va a tener una desviación máxima de 2.5, y en las torres de 72 hasta 90 metros una desviación máxima de 4 centímetros. Ahora, otro punto es que el soporte del pararrayos y luces de balizaje se colocan sobre el último tramo de cada torre, empernado como si se tratase de un tramo más. Sobre el extremo superior se ubica la punta del pararrayo con su correspondiente aislador. Para la ubicación del cable de cobre conectado al pararrayos, se debe tener en consideración que tiene que ser con resistencias que ayuden a que la descarga eléctrica del pararrayos no se distribuya por otras partes que no sea el mismo conducto. Y uno de los puntos a tratar sobre el tema de los pararrayos es que sus aisladores están colocados cada 3 metros de la misma torre. Y por último, las antenas y accesorios han de colocarse según las especificaciones concretas de cada caso, teniendo en cuenta el balanceo de las cargas de la torre, porque hay que tener en cuenta de que para que la torre tenga un equilibrio perfecto se debe balancear perfectamente cada uno de sus componentes. Pasando a los pasos a seguir para la instalación, como paso número 1 nos indica que debemos preparar todo el material necesario para el montaje y ubicarlo cerca de la base, aunque justamente los materiales en sí para los anclajes deben colocarse cerca de cada base de los templadores. Como punto número 2 tenemos que preparar todas las herramientas necesarias para el montaje y sujetarlas en el cinturón de seguridad,
Para mayor seguridad se recomienda amarrar cada herramienta al cinturón de seguridad mediante un cordel. Como número 3, colocar y empernar el primer tramo a la base de la torre. Paso número 4, colocar y empernar el segundo tramo de la torre. Paso número 5, medir la distancia entre el segundo tramo o tercer tramo según sea el caso, y las bases de templadores para cortar los 3 tramos del cable. Como paso número 6, tenemos que preparar los cables para efectuar correctamente la instalación del viento. Para ello se introduce el guardacabo en los grilletes superior, se pasa el cable y se efectúa la fijación con las grapas según se detalla en el punto 3 del apartado anterior que estaba explicando uno de mis compañeros. En la parte inferior se produce abrir un poco el guardacabo hasta introducirlo en la parte cerrada del templador. Como parte número 7, una vez preparados los 3 vientos, el operario se sujeta al segundo tramo e introduce los grilletes en los extremos del tubo. Paso número 8, una vez estén instalados los 3 vientos, se procederá al templado, de forma que los vientos queden tirantes pero sin ejercer mucha tensión sobre la torre. El templado se debe realizar simultáneamente en los 3 vientos. Paso número 9. Se procederá a medir la nivelación de la torre con el nivel corrigiendo las desviaciones mediante los reajustes de los templadores. Paso número 10. Para subir el resto de los tramos no es necesario instalar la pluma con polea en el tercio superior del último tramo. El tramo de la torre se amarra algo por encima de la mitad y se lo iza por encima del tramo instalado. El operario que esté armando el último tramo dirige el nuevo hasta embocarlo en los 3 tubos. Una vez introducido, se emperna adecuadamente y se deben poner 2 tuercas por perno. El paso número 11, el operario sube hasta la mitad del nuevo tramo y sujeta la pluma. Se produce la elevación de otro nuevo tramo, el cual una vez introducido en el anterior debe ser empernado adecuadamente. Paso número 12, la operación de que el operario suba hasta la mitad del nuevo tramo y sujete la pluma debe repetirse hasta completar el último tramo de la torre. Una vez instalado y templado el último tramo, se deben colocar los accesorios de la línea de vida. Paso número 13, una vez instalado y templado la línea de vida, se debe usar de esta para trabajar de manera más segura. Luego han de colocarse los aisladores para el cable de pararrayos instalando cada 3 metros, uno por tramo. Número 14. Una vez que estén bien sujetos todos los aisladores, se procederá a subir el cable de pararrayos haciéndolo pasar por cada uno de los aisladores. Paso número 15 y último. Al momento de subir y fijar las antenas según el plano previsto para cada instalación, los accesorios se suben con la misma pluma utilizada en el montaje de la torre. Una vez instalada cada accesorio, se conecta y se protege la conexión con cinta autovulcanizante. Los cables se sujetan a la torre con cintillos de PVC para la intemperie. Las planchas de grillete para tramo de tipo C tienen como características que están fabricadas a partir de una plancha de 3/8 de pulgada, con una base de 124 por 220 milímetros. Tiene agujeros para el bolt de 14 milímetros de diámetro, abrazaderas de media pulgada, galvanizadas con doble tuerca y con cerradura. Como pueden ver en estas imágenes, esa es la plancha de grillete. Ya. El triángulo antirrotación para el tramo de torre tipo B nos sirve para evitar exactamente eso, que no rote, y ahí está compuesto por ángulos de 2,5 pulgadas por una de 3/16 de pulgadas, con pernos de ensamble de 5/8 de pulgadas por 2 pulgadas de rango. Como pueden ver, aquí se muestra visto de un lado posterior y de un lado inferior lo que sería el estabilizador. Este es otro tipo de triángulo de antirrotación que se usa para el tramo de tipo torre C. Está compuesto igual por ángulos de 2,5 pulgadas y por 3,16 o 3/16 pulgadas. Los pernos de ensamble son de 5/8 por 2 pulgadas. Como pueden ver,
Es un tipo triángulo, el cual servirá para asegurar. Esta es su vista desde el lado posterior y lado inferior. Otros componentes que se utilizan en el diseño del sistema de la infraestructura de la red son las grapas, los guardacabos. Por ejemplo, las grapas se utilizarán 1250 grapas de 0,25 pulgadas, 1100 de 5,16 avos pulgadas y 850 de 3 octavos de pulgada. ¿Ya? Los guardacabos también se usarán 450 de media pulgada, de 0,25 pulgadas, 400 guardacabos de 5,16 avos pulgadas y 50 de 3 octavos de pulgada. Los grilletes se utilizarán 250 de media pulgada y 300 grilletes de 5 octavos de pulgada. Los templadores, que también se utilizarán 250 templadores de media pulgada y 300 grilletes de 5 octavos por 10 de pulgadas. Los cables de acero, estos serán los que vendrán a sujetar las torres y las infraestructuras. Para eso será un cable de acero de 1x17 de 1/4 de pulgada, que es un cable de acero galvanizado de tipo retenido con 7 hilos, ¿ya? Torcido hacia su lado izquierdo, con un diámetro de 0,25 pulgadas o 6,24 milímetros. Tiene un peso aproximado de 0,181 kilogramos metro, ¿ya? El cable de acero galvanizado retenido de 5,16 pulgadas tiene un diámetro de 5,16 pulgadas, como se pueden ver, y tiene un peso aproximado de 0,31 kilogramos por metro. El cable de acero de 3 octavos pulgadas, también de tipo retenida de 7 hilos, torcido hacia la izquierda, con un diámetro de 3 octavos o 9,5 milímetros, con un peso aproximado de 0,41 kilogramos metro. La línea de vida. La línea de vida es un sistema que nos sirve para poder sujetar a los trabajadores y evitar que estos fueran caídas. Es como un sistema de seguridad que sí o sí se debe tener presente a la hora de hacer este tipo de instalaciones. Como pueden ver, se utilizan grapas, guardacabos, templadores, grilletes, el cable de acero de 3 octavos, las abrazaderas, planchas, que son básicamente lo que se encuentra. Sin una línea de vida no se puede llegar a ejecutar eso. Esa instalación de una torre, ya que es una medida de seguridad imprescindible, de la cual sí o sí debe estar presente, ya que sin esto pone en riesgo la vida de todos los trabajadores, tanto que están trabajando en la torre como los que están en tierra. Hay que tener en cuenta unas consideraciones de seguridad a la hora de hacer este tipo de instalación, como ser que no se puede instalar la torre si es que existe fuerte viento, una fuerte lluvia o tormenta eléctrica cercana. ¿El por qué? Porque si existe fuerte viento se corre el riesgo de que este pueda mover de su sitio a los trabajadores, por más que estén asegurados a la línea de vida. Una fuerte lluvia se dificulta el trabajo y se podría ser riesgoso y peligroso, ya que pueden causar resbalos y otros tipos de heridas, ¿no? Y una tormenta eléctrica mucho menos, porque al trabajar sobre material galvanizado y de acero, esto puede llegar a traer rayos, y lo cual puede terminar con los trabajadores heridos, o en peores casos con trabajadores que puedan llegar a perder la vida, ¿ya? Otro tipo de consideración es que los operarios no se subirán a las torres bajo ningún concepto, sin un cinturón de seguridad o una coraza de seguridad, las cuales vienen asegurándose a las líneas de vida. Los templadores tienen que ser instalados cada 2 tramos para las torres tipo A o cada 3 tramos para las torres tipo B y C. Los torreros deben estar apoyados por un grupo de operarios o ayudantes en tierra, los cuales tienen que ir siempre debidamente protegidos con casco, que sean los que están en la torre como los que están en tierra, y los cuales van a ir guiándolos a los que están en las torres.
realizando la instalación. Lo más importante de esto, y que se debe tener igual en cuenta, es que todos los operarios que están participando en la instalación de la torre tienen que estar debidamente asegurados contra accidentes de trabajo, ya sean tanto los que están trabajando en torre como en tierra. Estas son algunas de las de las medidas de seguridad que se toman en cuenta a la hora de realizar este tipo de instalaciones. Y eso sería todo.